Existen tres métodos de templado o atemperado de chocolate: el método por siembra o sembrado, el método del tableado en mármol y el método del baño de María inverso. En este video vamos a ver las técnicas de siembra y de tableado y hablaremos brevemente sobre la técnica de baño de María inverso. También hablaremos de los pros y de los contras de cada una de las técnicas. Y hacia el final del video vamos a hablar de los fundamentos del templado del chocolate y las temperaturas necesarias para el templado de los tres distintos chocolates. Comenzamos con el método de atemperado por siembra. Hoy voy a trabajar con chocolate semiamargo. Tenemos aquí en un bowl grande 600 gramos de chocolate semiamargo picado que vamos a fundir con ayuda del microondas. Es importante que lo piquen bien para que se pueda fundir con más facilidad. Y en un bowl más pequeño tendremos 200 gramos de chocolate picado que utilizaremos para sembrar más adelante. Fundimos en microondas en lapsos de 15 segundos por vez, revolviendo entre cada una de ellas. Cuando comience a verse fundido por completo, pueden comenzar a chequear la temperatura. Si no tienes un microondas, puedes fundirlo a baño de María. Calienta el agua en una olla, no dejes que hierva, el agua nunca debe hervir, apaga el fuego y coloca el chocolate por encima dentro de un bowl. El bowl no debe tocar nunca el agua, solo debe estar en contacto con el vapor. El calor del vapor irá fundiendo el chocolate suavemente, revolviendo de tanto en tanto. En ambos procesos debemos llegar a una temperatura entre los 45 y 50 grados centígrados. Para la técnica de sembrado siempre vamos a utilizar una parte de chocolate fundido y una tercera parte, es decir, un tercio de chocolate picado para sembrar. Una vez que alcancemos esta temperatura, podremos empezar a sembrar. Añadimos una pequeña parte de chocolate picado y comenzamos a revolver hasta que los pedacitos de chocolate se fundan por completo. Una vez que se hayan fundido, agregamos otra porción de chocolate picado. Así, iremos agregando de a poco el chocolate picado y seguiremos revolviendo. En esta técnica, fundimos por completo nuestro chocolate y luego le vamos incorporando de a poco chocolate templado picado. Esto lo que hace es disminuir la temperatura del chocolate fundido a la vez que va sembrando los cristales de chocolate correctos para una óptima cristalización del mismo. A medida que el chocolate disminuye su temperatura, solo encontrará estos cristales y los copiará para cristalizarse a medida que se enfría, creando un contagio de cristales, haciendo que la estructura final del chocolate sea la misma que la que se le añade con el chocolate picado. Continuaremos agregando chocolate picado y revolviendo hasta llegar a los 32 grados centígrados. El chocolate estará templado si conseguimos que el chocolate esté a 32 grados centígrados y no tenga pedacitos de chocolate sin fundir. Si esto llega a ocurrir, que queden pedacitos sin fundir, agregamos de a poco más chocolate fundido a 45 grados centígrados hasta que los pedacitos desaparezcan. Si el chocolate se enfría por demás y nos han quedado en 30 o 31 grados centígrados, por ejemplo, podemos recalentarlo hasta que llegue hasta los 32 grados sin ningún problema. Importante, para que el chocolate no pierda su templado, no debe superar los 32 grados centígrados en ningún momento y no debe de bajar mucho más de los 29 grados centígrados. Para recalentar el chocolate podemos hacerlo añadiendo más chocolate fundido de a poco, utilizando un baño de María tradicional, microondas o bien con alguna otra fuente de calor como una pistola de calor o si no tienen pueden utilizar un simple secador de cabello.
Este proceso es bien simple. Solo requiere de paciencia y de revolver constantemente hasta que todo el chocolate haya sido incorporado. Pero el proceso puede ser un poco largo y tedioso. A veces es necesario de chocolate extra, como me pasó a mí. Al estar en un clima cálido, el chocolate a temperatura ambiente no desciende mucho la temperatura del chocolate fundido y requiere de más chocolate para llegar al punto deseado. Lo contrario sucederá a temperaturas más frías. Es posible que en climas más fríos se requiera un poco menos de 1/3 de chocolate picado para alcanzar los 32 grados centígrados. Esto es un problema, ya que deberemos contar con chocolate extra para poder tener por si acaso. Y esto es para templar el chocolate una sola vez. Si por alguna razón se perdiera el temple de este chocolate, habría que fundirlo por completo a 45 grados otra vez y contar con 1/3 del peso total nuevo en chocolate picado para agregarle al existente, lo cual lo veo poco práctico. Una vez que el chocolate esté a 31-32 grados centígrados, podremos utilizarlo para realizar nuestras confecciones de chocolatería. La ventaja de esta técnica de atemperado de chocolate es que no es necesario contar con una mesada de mármol para poder utilizarla. Sin embargo, como desventaja, tiene que es un proceso más largo y requiere una cantidad mayor de chocolate extra para volver a templarlo. Veamos ahora el método de atemperado por tableado. Este es mi método favorito. Para comenzar tenemos el chocolate ya fundido a 45-50 grados centígrados. Tenemos una rasqueta y una espátula angular. Y tenemos la mesada bien limpia, a la cual le hemos pasado alcohol al 70% para desinfectar bien la superficie y los utensilios antes de trabajar. Tanto la superficie como los utensilios deben quedar bien secos antes de trabajar. Volcamos 2/3 del chocolate fundido sobre la mesada y reservamos 1/3 de chocolate fundido dentro del bowl. Con la rasqueta vamos extendiendo el chocolate sobre la superficie de la mesada. Removemos un poco el chocolate y luego volvemos a juntar en el centro con la ayuda de la espátula. Un dato a tener en cuenta es que esta técnica también dependerá del clima, en el sentido de que quizás se tarde más en lograr bajar la temperatura del chocolate en climas cálidos, ya que la piedra o mármol estará a temperatura ambiente. En climas más fríos, la piedra estará más fría y bajará la temperatura del chocolate con más facilidad. Volvemos a extender. Removemos el chocolate sobre la superficie del mármol y luego volvemos a juntar en el centro. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Cada tanto tomamos la temperatura. Mediante este proceso intentaremos llegar a la temperatura de 28 grados centígrados. El proceso de extender el chocolate, removerlo sobre la mesada y juntarlo en un punto tiene como finalidad hacer que el chocolate se enfríe y se cristalice de una manera homogénea. Cuando el chocolate llegue a los 28 grados centígrados, recogeremos el chocolate y lo volcaremos dentro del bowl que contiene el tercio de chocolate fundido restante. Removemos el chocolate para integrar bien. El chocolate fundido elevará un poco la temperatura del chocolate que hemos enfriado, remontando así su temperatura.
Para que esté templado, el chocolate deberá estar entre los 31 y los 32 grados centígrados. Si está más frío, debe calentárselo hasta llegar hasta los 32 grados centígrados. Si por el contrario el chocolate está más allá de los 32 grados centígrados, el chocolate no ha sido templado y debe repetirse el proceso de fusión a 45 y 50 grados centígrados y nuevamente templarlo. Como dijimos anteriormente, para mantener el chocolate templado para trabajarlo, debe mantenerse entre los 29 y los 32 grados centígrados. Si el chocolate supera los 32 grados centígrados, perderá el templado. Este es un proceso más rápido y simple de realizar, siempre y cuando uno pueda contar con una mesada de mármol o de piedra. En este método no es necesario contar con chocolate extra para volverlo a templar. De hecho, podemos practicar templado muchas veces con una misma cantidad de chocolate. Para el método de templado por baño de María inverso, comenzamos fundiendo el chocolate en microondas o a baño de María hasta alcanzar una temperatura entre 45 y 50 grados centígrados. Seguidamente, vamos a colocar el bowl del chocolate fundido sobre un bowl con agua muy fría o con agua y hielo. Bien rápido se remueve el chocolate para evitar que se cristalice y se endurezca. Con este método bajaremos la temperatura del chocolate rápidamente a unos 28 grados centígrados. Retiramos el bowl de agua fría cuando alcancemos los 34 grados centígrados aproximadamente. Y continuaremos removiendo hasta que alcance los 28 grados centígrados, ya que el chocolate continuará enfriándose. Una vez que hemos alcanzado los 28 grados centígrados, volveremos a calentar el chocolate con microondas o a baño de María tradicional, removiendo constantemente hasta alcanzar los 32 grados centígrados. Y ya estará listo el chocolate templado. Este es un método sencillo, fácil de realizar, pero hay que prestar especial atención a las temperaturas y sacar el bowl del frío y del calor unos grados antes del indicado, ya que tanto el frío como el calor pueden tardar en reflejarse en la temperatura del termómetro. Y así podemos sobreenfriar o sobrecalentar el chocolate con facilidad. Este método no requiere de mesada de mármol para templado y tampoco requiere de chocolate extra. Y no olvidemos que estaremos trabajando con mucha agua y debemos tener especial cuidado, ya que podemos correr el riesgo de que algo de agua entre en contacto con el chocolate, cambiando por completo la textura del mismo. Ahora bien, ¿pero por qué queremos templar el chocolate? Y es que al templar o atemperar el chocolate, las moléculas de la manteca de cacao se disponen formando una estructura particular conferida por un tipo especial de cristales. Estos cristales, llamados cristales beta, le brindan al chocolate sus mejores cualidades. El chocolate se vuelve crocante y tiene una estructura rígida. El chocolate gana brillo. El chocolate no se funde a temperatura ambiente, pero se funde en la boca a unos 37 grados centígrados. El chocolate se retrae al enfriarse, lo cual ayuda al desmolde de las piezas. Y el chocolate se encuentra en una estructura tan estable que ayuda a conservar estas características por más tiempo. Ahora que ya hablamos de por qué queremos templar el chocolate, para una mejor comprensión les voy a explicar en mayor profundidad los procesos que ocurren a las distintas temperaturas, lo que forma la curva térmica del templado. Comenzamos a una temperatura de fundido de chocolate que para el chocolate semiamargo es de 45-50 grados centígrados. A esta temperatura no hay cristales de manteca de cacao, pues todo el chocolate se encuentra fundido. A medida que descendemos la temperatura hacia los 28 grados centígrados, el chocolate se irá enfriando y comenzarán a aparecer distintos tipos de cristales.
Dentro de los cristales que puede formar la manteca de cacao se encuentran los cristales alfa y los cristales beta. Pero nosotros buscamos favorecer el crecimiento de los cristales beta, que le dan la mejor estructura al chocolate. Para ello, remontamos la temperatura del chocolate a una temperatura de 32 grados centígrados. A esta temperatura, el resto de los cristales alfa se vuelven a fundir y solo quedan los cristales beta. Recuerden que siempre tenemos que tener cuidado de no calentar el chocolate más allá de los 32 grados centígrados, ya que a temperaturas más altas los cristales beta se funden y se pierde el templado. Finalmente, en el proceso de enfriado posterior, los pequeños cristales beta remanentes contagiarán a las otras partículas de la manteca de cacao y las convertirán en cristales beta a medida que se enfría el chocolate, teniendo como producto un chocolate templado y estable para almacenarse a una temperatura óptima de entre 15 y 20 grados centígrados. Pero para cada chocolate la curva de templado tiene distintas temperaturas, ya que tienen una composición diferente. Aquí tenemos un cuadro donde podemos apreciar las diferentes temperaturas de fundido, descenso y remonte. Como ven, el chocolate con leche es más delicado que el chocolate semiamargo, siendo el chocolate blanco el más delicado y sensible de todos. El chocolate blanco no debe fundirse a temperaturas mayores a 40 grados centígrados, ya que se quema con más facilidad. Esta tabla es orientativa, deben prestar atención al chocolate que están utilizando. Cada chocolate es diferente debido a su composición y cada marca de chocolate también lo es. Les recomiendo chequear el envoltorio de cada chocolate que vayan a utilizar, ya que cada marca de chocolate tiene su propia curva de templado que ya ha sido testeada, y el mismo fabricante les recomendará las temperaturas óptimas para poder trabajarlo. De todas estas técnicas de templado, ¿cuál es la mejor? La mejor técnica para usar es aquella con la cual ustedes se sientan más cómodos. Es así de simple. Recuerden que cuando el chocolate es el protagonista, lo mejor es utilizar un buen chocolate cobertura templado. Espero que puedan aprovechar y animarse a templar un poco de chocolate para estas Pascuas. En los próximos videos se vienen los huevos. Cualquier duda que tengan, me avisan. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.